Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas. Seguimos estudiando en Génesis y la semana pasada estuvimos viendo acerca de la consecuencia de varios errores, que fue a través de que Siquem, por haber faltado el respeto a Jacob y a sus hijos, como ellos se vengaron. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, que tiene que ver en esa misma historia, pero desde el punto de vista de lo que hicieron los hijos de Jacob. Para esto entonces vamos a volver a leer Génesis 34, versículos del 25 al 29. Génesis 34, versículos del 25 al 29, para recordarlo. Y nos dice: pero sucedió que al tercer día, y aquí debemos recordar que ellos habían cortado la carne de su prepucio, que era lo que era la circuncisión. Esa circuncisión se les pidió a ellos para que pudieran emparentarse. Ya hemos hablado en todas las entregas anteriores acerca de las malas intenciones que tuvo también Siquén, que tuvo soberbia y que no quiso aceptar que había cometido un error, sino simple y sencillamente vino a hablar con la familia de Jacob para, como si fuera un ganado, Dina, cuanto a lo que pedían por ella. Como se habían circuncidado en el pueblo donde estaba Siquén, que era príncipe de ese pueblo, ya habíamos hablado también de que la circuncisión como tal se hacía al octavo día del nacido un niño. Entonces es diferente el dolor y la recuperación para un niño recién nacido que para un hombre adulto. Y entonces donde dice que tenían dolor al tercer día, era porque sí era muy molesto para un varón ya grande haberse circuncidado. Con ese contexto nos dice acá: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Mor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Eso fue lo que sucedió. Entonces, como les decía, ya vimos esa lección desde el punto de vista de los errores que provocó que viniera esa gran destrucción a esa ciudad. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los hijos de Jacob, donde realmente fue correcto que ellos hayan tomado el, la justicia en sus manos. Bueno, en ese tiempo, de esa forma, ellos lo hicieron así, y vamos a ver también en el capítulo 35 que Dios no permitió que les pasara nada. Entonces, realmente no lo vamos a ver en los ojos de la época específicamente, sino que vamos a tomar esta lección espiritual para traerla al presente, porque aquí tenemos que hacer una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver un poco cuál era la costumbre que después de unos siglos viene, y con lo que es las leyes que se le dan a Moisés, se le imponen al pueblo de Israel. Y para esto vamos a ir a a Deuteronomio 22 del 25 al 29, que nos dice así: Deuteronomio 22 del 25 al 29. Dice: mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le hará nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallara a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Entonces aquí nos pone dos casos. Si Dina hubiese estado casada, el tema de matar, digamos, a Siquem, desde el punto de vista de la ley como tal,
hubiese sido correcta, pero ella era virgen y lo que le tocaba más bien era haberse desposado, que fue lo que sucedió, y también que se pagaran las 50 piezas de plata. Y eso estamos hablando que este acontecimiento de lo que se pone en la ley son 4 siglos después de el momento que sucede este hecho. Pero sin embargo, viéndolo un poquito así, realmente lo que nos dice esto es que sí, efectivamente, ni Siquem ni Leví debieron haber tomado las armas y haber matado a toda la ciudad. Aún así, recordamos que en ese contexto fue una gran ofensa y que ellos, por el honor de la familia, hicieron esta situación. Ahora, realmente, viendo que también que en la ley estaba permitido que si alguien hacía algo indebido con una joven desposada, le tocaban que le quitaran la vida. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del Nuevo Testamento, qué es lo que nos enseña a nosotros nuestro Señor Jesucristo y cómo es que nosotros debemos soportar. Nos dice en Juan 8, del 3 al 9. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este panorama, con esa gran sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, nos está poniendo a nosotros en el contexto de que quiénes somos nosotros para tomar las armas y para hacer los juicios de Dios. Nosotros no somos. Realmente para eso está nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esto nos pone a nosotros en el camino correcto de saber de que en nuestros tiempos nosotros no deberíamos tomar el ajusticiar a una persona o tomar la justicia de Dios porque no nos corresponde. A nosotros lo que nos toca es perdonar. Y para eso también nos dice en Mateo 7 del 1 al 1 y 2. Mateo 7 versículos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis será juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces realmente aquí debemos recordar algo muy importante. Dios nos ha llamado a nosotros a vida eterna. Para que nos haya llamado a vida eterna fue porque en su misericordia mandó a su Hijo para que se entregara por nuestros pecados. Y aquí es algo muy importante. A nosotros se nos ha perdonado mucho. De tal manera que si se nos ha perdonado, nosotros no somos quienes para estar señalando, porque más bien ya recibimos perdón. Y en ese sentido entonces debemos practicar el perdón porque Dios en ese sentido quiere que nosotros seamos agradecidos. Y una forma de ser agradecidos con Dios es perdonar. Ahora, mucha gente nos podría decir, pero ¿cómo perdono a alguien que violó a mi hija o que me hizo daño o que... Bueno, esto es algo que en el caminar en Cristo Jesús nos tiene que ayudar Él en oración, con esa humildad que corresponde, a que nosotros podamos aprender a mantener esa calma, esa fe y pedirle al Señor que nos ayude, porque eso es un proceso. Lo único que, aunque la gente diga que son palabras trilladas, realmente algo que es muy importante es que el perdón no es solo para la persona a la que se le está dando ese indulto, sino que realmente el perdón es para nosotros. ¿En qué sentido? Porque realmente así es como nosotros liberamos y no vivimos en las cadenas del pasado, sino que realmente podemos seguir caminando esperando siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un consejo muy importante, entendiendo que nosotros debemos perdonar ante una ofensa. Esperando como siempre que sea de mucha bendición para ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien.